Bueno, hermanos, bienvenidos al primer tema de esta semana sobre Jesús de Nazaret y María Magdalena. Como les comentaba, la comprensión de estos temas y van muy ligados unos con otros, van muy ligados, entonces les vuelvo a sugerir no nos perdamos ni un solo tema de estos en el transcurso de la semana. La comprensión de estos temas es muy importante en nuestro camino espiritual. Le pido que cierre sus ojos un segundo. Gracias, maestro, por estar acá. Gracias, maestra, por estar acá. Gracias por iluminar nuestros corazones y que en cada uno de ellos sea fértil el terreno para la semilla que debe de plantarse en cada uno de nuestros toroides, de nuestros campos electromagnéticos de sabiduría y de amor. Maestro, yo solo sé que no sé nada. Guía esta semana según tu querer y según tu mejor ver para cada uno de nosotros. Gracias por estar acá. En realidad, para comprender exactamente por qué es que vino un ser como Sananda, un ser como Lady Nada a encarnar los avatares de Jesús de Nazaret y María Magdalena, seres tan evolucionados, seres tan elevados en conciencia, a llevar un mensaje específico, a tener una misión en específica. Para entender ese concepto, nosotros tenemos que montarnos en nuestro Merkaba del tiempo e ir hacia atrás, bastante hacia atrás, y comprender un poco la historia del por qué es que se llevó a cabo todo este camino precioso hacia el ser. En realidad, la experiencia de la separación, hermanos, que trajo la ignorancia de lo que somos y con ello el miedo y el apego, todo lo que hemos conversado, la experiencia de la polarización, de la dualidad, inició en la Atlántida. Cuando empezó el desequilibrio energético, cuando empezamos a sentirnos separados, porque la experiencia precisamente se basa en las polaridades, ¿verdad? En el desequilibrio de polaridades entre el masculino y el femenino, o el protón y el electrón. Lo que trajo al hombre la conciencia de la separación. Yo estoy separado de ti, tú estás separado de mí, y empezamos a ver absolutamente todo como bueno o como malo. Ahí empezó la experiencia. Empezó una experiencia total y absolutamente polarizada hacia el lado masculino, hacia el lado masculino, hacia el lado del protón, hacia el lado de la transmisión, hacia el lado del poder
totalmente en desequilibrio, en oscuridad. Recordemos que la oscuridad y la luz no es otra cosa que el recordar la conciencia. La luz es la conciencia de lo que somos, volver a recordar lo que somos. Nosotros somos Dios. Bueno, la oscuridad es precisamente cuando estoy en las tinieblas del saber de qué, de mi ser. Estoy viendo para afuera a ver si veo algo, pero la luz está dentro. Bueno, cuando nosotros empezamos en esa, en esa experiencia de oscuridad, de falta de luz, empezamos a ver todo, como les digo, como bueno o como malo. El control total de la experiencia, entonces lo toma la polaridad masculina. Empezamos a percibir en desequilibrio en la polaridad masculina, pues el poder, la avaricia, el machismo, la fuerza bruta, todo lo que nosotros conocemos como tercera dimensión. Nos presentaron a un Dios que nos decía, tenés que ganarte el pan con el sudor de la frente, o sea, trabaje, esclavo, o sea, nos empezaron a enseñar ciertas cosas para vivir la experiencia, porque era necesario así, ¿verdad? Era necesario así. En ese momento, hermanos, en el momento preciso de la polaridad fuerte que trajo el inicio de la experiencia, es lo que nosotros llamamos como el Kali Yuga, el tiempo del Kali Yuga, que es el tiempo donde duerme la noche galáctica, donde duerme la conciencia, donde empezamos un tiempo de velo completo, de velo, donde olvidamos realmente quiénes somos y empezamos a vivir como lo que no somos, como vivimos todavía hoy en día, pero con la ventaja que ya vamos saliendo de ello. Sin embargo, una de las leyes universales es la ley del equilibrio. La oscuridad o falta de conocimiento de lo que yo realmente soy, en todo plano, en toda experiencia, hay una ley universal muy importante que tenemos que comprender, hermanos. En toda experiencia tiene que haber un equilibrio máximo, 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 máximo. Si la polaridad está hacia el lado de la oscuridad, de la falta de conocimiento de lo que yo soy, no puede ser más de un 75%. O sea, nosotros no podemos vivir una experiencia del 100% de oscuridad completa, porque si no, termina la experiencia y vuelve a comenzar, vuelve a iniciar la experiencia. Porque tiene que haber una puerta de salida. Tiene que haber, eh, eh, tiene que haber pistas, tiene que haber pistas para que yo pueda salir de la experiencia. Es por eso que, por ejemplo, para darles un ejemplo, por eso hay cosas en las películas que nos llaman a darnos pistas. Hay cosas en las religiones que ninguna religión puede ser 100% contraria a la verdad. Tiene que haber mínimo un 25% de verdad, aunque el resto sea totalmente distorsionado. Pero el máximo porcentaje de lo que llamamos oscuridad, que como les digo, la oscuridad es la falta del conocimiento del ser, de lo que soy, para vivir la experiencia, como lo que no soy, no puede sobrepasar el 75%. Y por eso precisamente,
es que en ese tiempo, cuando comenzó el, el Kali Yuga, la noche oscura, la noche galáctica, como es adentro es afuera, hermanos, como es adentro es afuera. En la noche nosotros dormimos y en el día aprendemos, estamos, como es adentro es afuera. Entonces en el universo también es así. Bueno, eso tiene que ver con la rotación del Sol sobre el Sol central de Sirio y demás, pero eso no lo vamos a tocar ahora. Precisamente por eso es que seres muy evolucionados, conciencias muy evolucionadas, sabios grandes del universo, como Isis, como Osiris, como Horus, y más adelante Krishna, Siddhartha Gautama, el mismo Moisés, empezaron a cuidar, bueno, Isis, Osiris y Horus fueron los seres que vinieron, como seres de afuera que vinieron a empezar a plantar la semilla para que para que el 25% al menos del conocimiento que deberíamos de tener del ser, de lo que somos, se mantuviera, una línea de ese conocimiento se mantuviera para que sirviera de puerta en el momento necesario para salir de la experiencia. Esos seres vinieron y tomaron seres de Atlante y seres de Lemuria con conciencias aún elevadas y sobre todo con corazones puros aún, que no los había tocado todavía la experiencia de la codicia, del poder, del, del dolor, del sufrimiento, etc. Entonces tomaron seres que todavía tenían corazón puro y les empezaron a instruir sobre el retorno, el regreso al ser. Y ahí fue precisamente donde se empezaron a fundar las escuelas de lo que se llamaba la Hermandad Blanca. Esos seres se convirtieron en sacerdotes, los adeptos, los primeros adeptos que Isis, Osiris, Horus empezaron a instruir, ellos se convirtieron en adeptos, en grandes sacerdotes, grandes conciencias, que fundaron lo que se llamó la Hermandad Blanca. De ellos, cada uno de todos esos seres empezaron a esparcir muy secretamente este legado, esta conciencia, este conocimiento de lo que realmente somos para que se mantuviera a través del tiempo. A esas escuelas se les llamó escuelas de misterio. Las escuelas de misterio, exactamente. Las escuelas ocultas en realidad se llamaban al principio, y de ahí es que deriva el nombre ocultismo, ¿verdad? De ahí es que habíamos escuchado antes el ocultismo, lo oculto, lo malo, por supuesto, porque era lo contrario precisamente a la experiencia, y los que llevaban el mando de la experiencia no querían absolutamente nada con eso porque no les servía. Porque precisamente las escuelas de misterio lo que hacían era enseñarle al hombre cómo volver a recordar precisamente lo que es.
Y eso no le servía a la gente que llevaba la experiencia como tal. Resulta ser que las escuelas de misterio se esparcieron por varios lugares, especialmente por Egipto. 3 escuelas muy fuertes se fundaron en Egipto, por el lado también de Qumran y el lado del Monte Carmelo. De esas escuelas nacieron comunidades de adeptos, de iniciados más bien, de iniciados en las escuelas, que empezaron a vivir, a tener una forma de vida bastante especial, totalmente aparte de la experiencia. Totalmente aparte de la experiencia. Una forma de vida diferente completamente, basada en el amor, en el conocimiento del manejo de energías, basado también en la concepción en la luz. Ellos tenían el conocimiento de cómo llegar por medio de la meditación profundísima del ser, la meditación profundísima del ser mediante bálsamos en el cuerpo físico, podían salir etéricamente y viajar por tiempos muy prolongados. A eso se le llamaba samadhi. Más adelante lo conoceríamos como resurrección. Tenían conocimientos muy grandes en alquimia energética. Esas comunidades también tienen un nombre. ¿Quién me dice cómo se llaman esas comunidades? A ver, ¿quién me dice cómo se llaman esas comunidades? No me digan que nadie sabe cómo se llaman esas comunidades, hermanos. Da una pista porque yo estoy perdida, da una pista. Esas comunidades se llamaban las comunidades de los esenios. Esos eran las comunidades de los esenios. Los esenios se encargaban por medio de la palabra, de escritos, de mantener siempre el mensaje del ser, el mensaje de la conciencia. Y sobre todo con el ejemplo, mantenían siempre en su comunidad como base el amor absoluto y el respeto absoluto total al prójimo y a toda la naturaleza, porque se sabían como parte del todo. Los esenios eran comunidades muy ocultas, de hecho vivían en cavernas porque eran muy perseguidos por el Imperio Romano. Por eso mismo, porque siempre ha sido una persecución muy grande del Imperio Romano, que hoy en día se le llama Iglesia Católica. Siempre ha sido una persecución muy grande hacia los misterios ocultos, hacia la verdad oculta del ser,
precisamente porque los encargados de la experiencia, pues no quiere que siempre se quede la experiencia ahí, ¿verdad? Y eso es normal, está bien. Eso es lo que les toca a ellos. Porque tenemos el conocimiento hoy en día que eso también es Dios. Se está experimentando a sí mismo en todos los ámbitos, en todos los ambientes. Desde los tiempos de Isis y Osiris y Horus, se empezaba a anunciar que por medio de las escuelas de misterio, por medio de la Hermandad Blanca y sus comunidades, que eran los esenios, iba a venir un ser muy evolucionado que iba a sacar las escuelas de misterio a la calle, hacerlo público. Iba a venir a llevar el mensaje absolutamente a todos, a los pescadores, a los labriegos, al vendedor de telas, al que sacaba sal del mar, a todos, a los más humildes, a los enfermos, a todos. Recordemos que las escuelas de misterio, por miles de años, fueron escuelas muy exclusivas. Eran muy pocos los adeptos, precisamente, primero porque no era evolutivamente cualquier ser el que podía comprender realmente por evolución, el que podía integrar las enseñanzas, sino porque era totalmente oculto, porque si no los mataban, ¿verdad? Porque entonces no era cualquiera que se le enseñaban porque alguien llegaba y hablaba y decía dónde estaban las escuelas de misterio y arrasaban con todo ello, y con todos los escritos y con todo. Entonces era muy oculto, era realmente muy oculto. Bueno, desde los tiempos de Isis y Osiris se anunciaba que iba a venir un ser pleno de energía, un ser con una energía totalmente diferente, que iba a cambiar y a unificar todas las energías que debemos de unificar para la elevación de la conciencia. De hecho, lo que nosotros, hermanos, lo que nosotros llamamos como amor es una frecuencia que unifica todas las energías necesarias para que haya transmutación y elevación de conciencia en nosotros. El amor real se llama conciencia de unidad. Entonces, resulta ser que a través de los años, cientos de años después, una gran sacerdotisa de los esenios, la suma sacerdotisa de los esenios, que se cree que vivió aproximadamente 600, 700 años, recibe un gran mensaje, una visión muy grande, donde se le dice que va a empezar el proceso, el camino de preparación para la venida de este ser, el ser que va a llevar las escuelas de misterio a la calle, como les digo, a todos afuera. Eso, mis hermanos, eso significa un ser total y absolutamente libre de miedo, o sea, fuera de la experiencia. No significaba que iba a venir sin velo, no, pero que iba a trascender eso. O sea, para llevar en los tiempos en que el maestro llevó el mensaje, para llevar el mensaje como él lo llevó, tenía que ser un ser total y absolutamente libre de miedo, porque sabía lo que se exponía, ¿verdad? Sabía lo que se exponía. Y
tenemos claro que precisamente el miedo es lo que es la base en sí de la experiencia. Bien, esta mujer, suma sacerdotisa de los esenios, empezó un trayecto hermosísimo, de generación en generación. Como les digo, vivió aproximadamente de 600 a 700 años. Por medio, ¿cómo vivió tal experiencia así? Nosotros empezamos diciendo que los esenios encontraron el secreto, tenían dentro de su conocimiento el secreto de la longevidad biológica, la restauración celular, la regeneración celular. Entonces, durante periodos de tiempo, podían incluso quedar en estados de samadhi, que era, como les digo, el estado de balsámico, y en meditación profundísima, donde el cuerpo se mantenía vivo con signos vitales infinitamente pequeños, casi indetectables, y etéricamente se salía. Ana fue a recibir instrucción en las escuelas de Sirio, en las escuelas de Venus, etc. Y así se mantenía durante generaciones, durante generaciones. Ana tuvo un hijo que le puso por nombre José. Estamos hablando ya de bastante tiempo adelante. Tuvo un hijo que le puso por nombre José. Este José se casó con una mujer de Magdala, de la familia Arimatea. Se decía mujer de Magdala porque era de las sacerdotisas de Magdala que tenían mucho conocimiento sobre las enseñanzas propiamente de Isis. Isis en realidad es una diosa, es una conciencia enorme, muy grande, muy evolucionada de lo que llamamos madre cósmica. Entonces, las mujeres que tenían mucho conocimiento propiamente en las escuelas de Isis, se les llamaba las Magdalenas. Bueno, José, que se casó con una mujer llamada María, que era de la orden de las Magdalenas, de la familia Arimatea, porque el papá de María era de nombre Arimatea. José empezó a llamarse José de Arimatea. Entonces José y María de Magdala se casan. Ana recibe una visión también donde se le indica que la venida de aquel que está llamado a llevar las escuelas de misterio a la calle está muy pronta y que ella, por medio de... Me brinqué un pedacito. Ana tenía una amiga que se llamaba Mariam, una amiga muy cercana. Mariam igualmente suma sacerdotisa de los esenios. Vivieron mucho tiempo sumidas en el estudio del mundo cuántico, de las energías, de la espiritualidad, de la verdad de Dios.
Y Mariam le contó a Ana que ella había recibido una visión donde ella iba a desencarnar para luego encarnar en el vientre de Ana como aquella que iba a recibir el ser que estaban esperando, aquel que iba a llevar, iba a traer, a anclar la energía y que iba a llevar las escuelas de misterio a la calle. Con el tiempo, Ana queda embarazada. Ana y Joaquín, su esposo, tienen una bebé que le ponen de nombre María Ana. Pasan los años y María Ana conoce dentro de la comunidad escénica, dentro de la comunidad de los esenios, conoce a un gran hombre, un poquito mayor, que había quedado viudo y que se llamaba José Jacobo, José ben Jacobo. Les dieron vino una visión a María Ana y a José ben Jacobo, que ellos iban a tener que prepararse para recibir a ese ser, que ellos eran los que habían acordado recibir a ese ser. Y en ese momento habían un montón de doncellas esperando ser las elegidas. José de Arimatea y María de Magdala tienen una hermosa niña que le pusieron por nombre María Magdalena. Y María Ana y José ben Jacobo tuvieron a Yeshua ben Yosef. El camino, hermanos, el camino de la espiritualidad se basa en un aspecto que nos lo contaron mal. El camino de la espiritualidad se basa en una palabra que se llama religar. Religar. Claro, mal contada era, claro, es que hay que entrar en la religión. No. La palabra religión significa religar, religar las almas, volver a tener conciencia de que estamos absolutamente todos unidos. Bueno, ese trabajo lo hacen lo que nosotros llamamos la conciencia crística. La misión primordial de Yeshua ben Yosef y María Magdalena era religar, traer la conciencia, la energía crística, anclarla a Madre Maicá, a Madre Gaia, para que en el momento en que su corazón nuclear decidiera que era el momento evolutivo de que sus hijos estaban preparados
para recibir esa energía y poder unir primero nuestros cuerpos y luego en conciencia de unidad, unirnos absolutamente con todos los demás y sostener la energía necesaria para dar un salto cuántico, un salto evolutivo. Esa era la primera misión de Yeshua ben Yosef y María Magdalena. La segunda misión de ellos era que comprendiéramos la ley del uno. O sea, la ley del uno, Dios tiene una sola ley universal, una sola ley universal. En Dios no existe el bien, no existe el mal, no existen... Él se experimenta en sí mismo en millones y millones y miles de millones de conciencias en diferentes niveles evolutivos, diferentes ambientes. Solo tiene una ley universal. La ley del uno es la ley de lo sagrado. Todo, absolutamente todo es sagrado. Todo es sagrado. Esa es la ley del uno. Todo es sagrado. Cuando nosotros comprendemos esa ley, mis hermanos, a nosotros se nos abre el universo y entendemos que el hermano que vemos como el enemigo es sagrado porque es Dios. La situación que nos desagrada y que nos tiene en angustia es sagrada porque es Dios. Volvemos a ver internamente, y mi universo es totalmente sagrado porque soy Dios. Mi templo es sagrado porque está sosteniendo la energía de Dios. Esa es la ley del uno. La ley del uno es que todo es sagrado. Y esa era la segunda enseñanza grande que nos trajeron estos dos seres muy amorosos. Hermanos, hasta aquí preguntas, consultas, porque si no se hace un monólogo y tampoco es la idea. Yo tengo una pregunta un poquito atrás, pero se abrió el espacio de preguntas. ¿Quiénes eran los encargados de la experiencia? ¿Quiénes eran los encargados de la experiencia? Bueno, es que, digamos, vamos a ver, nosotros estamos dentro de un proceso evolutivo que nosotros mismos elegimos, ¿verdad? Nosotros mismos elegimos este proceso evolutivo, esta experiencia evolutiva. Nosotros vinimos a encarnar acá para vivir esta experiencia. Ahora, esa pregunta tiene dos respuestas. Porque si nosotros, yo siempre tengo que dar estas dos respuestas, hermanos, porque yo no quiero de ninguna manera influir de ninguna manera sobre su verdad. Entonces, en este momento nosotros tenemos dos informaciones, que una se dice que es más evolutiva que la otra. Bueno, en la experiencia del humano luz, en la experiencia de la 5D, en la experiencia de la nueva humanidad, donde nosotros nos vemos acá como un experimento del Creador, donde nosotros partimos desde cero en la célula y llegamos a integrar el cuerpo biológico con el cuerpo luz para ser humanos luz. Bueno, nosotros en esa experiencia, los encargados de este juego evolutivo, los que están vigilando, los profesores, son los 24 ancianos de días. En la experiencia, según el nivel evolutivo
que se nos está descargando en este momento, los encargados del proceso evolutivo, que no necesariamente es un juego, sino es un proceso evolutivo como tal, una observación del proceso evolutivo del ser humano como origen de todas las razas estelares, de todo lo que existe en el universo, todo como origen, célula roja, los encargados en este momento de esta experiencia, Metatron y Mamita Maica. Entonces tengo que darte las dos respuestas. Sí, hermano. ¿Alguien más? Entonces Metatron viene siendo mi abuelito. No escuché. Yo digo, entonces Metatron viene siendo como mi abuelo, ¿no? Si es el padre de Maika, Maika es nuestra madre. Pues, viéndolo desde el punto de vista del linaje, pues sí, pero en realidad no es así, pero viéndolo desde el punto de vista del linaje, pues, en realidad nosotros tenemos que centrarnos en esta información, nosotros lo que tenemos que centrarnos es que Mamita Maica nos da absolutamente todo el ADN para vivir dentro de su útero, nos da el ADN necesario para vivir dentro de su útero y nos da el cuerpo biológico para sobrevivir acá, ¿verdad? Y entonces, a partir de ello, pues evolucionamos y venimos conociendo la experiencia del que está naciendo en realidad en la célula, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros en realidad no estamos naciendo, nosotros estamos viviendo la experiencia de lo que es el origen, pero en realidad no estamos naciendo. Nosotros que estamos viviendo esta experiencia, la conciencia, de volver a recordar, de volver al ser, no estamos en el origen como tal, sino que estamos viviendo la experiencia del origen, que es diferente, ¿verdad? Bueno, hay hermanos que sí están naciendo propiamente desde cero en la célula, según esta nueva información. Bien, ¿alguien más que quiera comentar hasta aquí? ¿Dudas, consultas? Sí, que me es bastante difícil. Yo creo que no se puede ni tratar de entender ni de razonar. Cuando uno ha basado todo y se ha fundamentado todo, toda la verdad de uno, en lo que es la Biblia, por ejemplo. Y ahora no ignorar lo que es el sentir de uno dentro, porque eso nunca fue ignorado, porque en verdad siempre uno ha sentido lo que tú ahora estoy comprendiendo, que no todo es oscuridad, siempre hubo un 25% de verdad en uno. Entonces sí, de esta manera sí, de esta forma sí, se abre la comprensión, se abre más en uno, pero que no es fácil, ¿me entiende, hermano? Entonces Claro, mi pregunta claro. es, no es fácil, pero bueno, bienvenido sea esa comprensión que ahora se abre, o sea, sería nuestra expansión de conciencia en realidad lo que se está abriendo. Pero bueno, yo tengo una pregunta que es un poco, a ver, yo quiero sacarme la duda, y por eso viene la pregunta. Por ejemplo, con respecto a este ser precioso, divino, como es el maestro Sananda. En el Antiguo Testamento de la Biblia se habla de un Dios donde, bueno, todo creo que la mayoría de los que estamos acá conocemos, un Dios castigador, un Dios muy patriarcal, de una vara muy justiciera, pero siempre a favor de un pueblo. Entonces a mí se me abre un panorama de muchas razas y de peleas,
este ser vino a qué, ahora en conciencia lo estoy hablando, no con una, como humana, donde fundamentaba mi verdad en base a una palabra escrita. Este ser vino en realidad, bueno, él lo dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, vino a anclar todo ese conocimiento, que inclusive era oculto y que era llamado por ese Dios, era llamado, o sea, puro, ¿no? Era detestado, era aborrecido por ese Dios. Entonces, desde el tiempo antiguo a ese tiempo que llega este ser, esa información siempre estuvo en la tierra, porque ahora estoy viendo, estás relatando todo esto que ya vino, claro, vino ya con una información vivida en la tierra desde antes, solo que este ser la vino a ser posible en cada uno de nosotros, desde ese momento que él llegó. Sí, vamos a ver si te comprendí. O sea, la información del ser, la conciencia del ser, siempre se mantuvo totalmente cuidada y en una línea totalmente de misterio y oculta, ¿verdad? Totalmente de misterio y oculta. Hermanos, nosotros tenemos que tener claro que la distorsión ha hecho al ser humano llenarse de poder, de lujuria, de querer ganarle, pasar al otro por encima del otro, de la competencia, el dinero, las ansias de poder, porque toda esta distorsión, toda esta polaridad es lo que ha hecho la experiencia en sí. Esa polaridad, a esa polaridad, esas ansias de poder, el que tiene el poder, por supuesto que sabe sobre las escuelas de misterio, porque el que tiene el poder sabe la verdad. Pero el que tiene el poder no quiere que se sepa, nunca ha querido que se sepa. Por eso mismo, porque nosotros, los seres humanos, cuando tenemos una distorsión muy grande hacia el lado de la polaridad masculina, al lado patriarcal, en distorsión, nos llenamos de poder, de orgullo, de ego, de ganas de tener más y más y más y más. Entonces, es indudable que eso ha sido así por miles de años y nos ha llevado a construir una sociedad como la de hoy en día. Por eso se ha mantenido siempre en total silencio, en ocultismo, el secreto, la verdad, ¿verdad? Y ha sido a muy pocos que se le ha ido dando para que pase de generación en generación la verdad. Incluso los rollos que hoy llamamos los rollos de Qumran, que son escritos de los esenios, ya se están sacando esos escritos y al parecer hay muchos que lo tienen ahí, ¿verdad? Para que no salte la verdad, porque hay mucho hermanito que tiene mucho poder que no quiere que se le puede caer el castillo de naipes, especialmente uno que usa un sombrerito así blanco para arriba, que usa un bastoncito de oro. Ese no quiere para nada, porque ese es el puro, nosotros en realidad, hermanos, si me preguntan a mí, el Imperio Romano nunca murió. Nosotros estamos en el circo romano, en realidad. Entonces el Imperio Romano nunca murió. El imperio, la estructura del Imperio Romano, que hoy se llama la Iglesia Católica, siempre se ha mantenido y nos han tenido ahí como el jueguito de vamos a echar estos a los leones para divertirnos porque nosotros no recordábamos quiénes éramos. Ellos sí. Lo que siempre han querido, por las ansias de poder y todo lo que nosotros decimos, es que la línea de misterio, que es la línea de la verdad, nunca saliera a la luz. Por eso, precisamente, es que persiguieron tanto a Jesús y a María Magdalena, a lo que iba. Ellos en su momento, Jesús no solo tuvo 12 apóstoles, los 12 apóstoles
recordemos que en el universo todo es por dodecaedros, por números 12, que es el número como perfecto de Dios. Los primeros 12 apóstoles se llamaron la Hermandad del Grial. Nosotros estamos ahorita a hacer entre todos la comunidad del Grial, la comunidad divina del Cristo viviente que hay en cada uno de nosotros. Entonces, los 12 primeros eran la Hermandad del Grial. Esos 12, cada uno tenía 12 adeptos, llegando a la suma de 144. Igualmente, así se iban expandiendo las escuelas de misterio, y eso no les gustó para nada. Ahí, porque, claro, por supuesto, nos cuentan en la historia distorsionada que nos tenían que contar para librar karmas y todo ese asunto, para bajar un poquito. La historia que nos tenían que contar, nos dijeron, sí, eran 12, sí, ahí tenía un grupito, sí. Pero no, se estaba extendiendo muchísimo, se estaba propagando mucho la información de las escuelas de misterio y por medio de las enseñanzas del maestro, que era una enseñanza muy, muy sutil, muy simple, muy de fácil digestión. Por eso yo les digo, hermanos, que la espiritualidad es simple. Cuando usted ve a un hermano hablando, es que el multiverso, y si usted no entiende los multiversos y todas las... Cuidado, porque la espiritualidad es simple. La espiritualidad se basa en amor, en amor. Por eso Jesús dijo, ¿quieren un mandamiento? Ámense. Eso es todo lo que hay que hacer. Ámense. Ámense como a sí mismo. Ámense. Eso es todo, porque el amor, que es la frecuencia que integra todas las demás energías, nos lleva a la conciencia de unidad. ¿Alguien más que quiera comentar? No puedo creer que en un tema de estos todos estemos callados. En un tema de estos donde se puede sacar tantísimo, pero tantísimo, hermanos, y es tan importante para nosotros en nuestro camino. ¿Cómo vamos a estar callados? Estoy maravillado con la enseñanza, maestro. ¿Cómo es que de la simplicidad está el todo o la magnificencia del Creador? Claro. ¿Pau? Perdón, pero no se me prendió. Ajá. Bien. Se tiene claro que Jesús y María Magdalena estaban siendo asistidos por seres aviares. Vamos a ver, en la constelación donde nosotros estamos, en la Vía Láctea, uno de los principales seres que han puesto de su ADN para nuestra evolución, y no estoy llamando solo no nos estoy llamando solo como seres humanos, sino como seres que hemos vivido experiencias en diferentes razas estelares, han sido los seres aviares. Los seres aviares, junto con los dragones, han sido uno de los seres más evolutivamente preparados para ayudarnos en el ADN evolutivo. Los seres aviares, con su rayo azul, zafiro, sostuvieron siempre la frecuencia de María Magdalena y de Jesús de Nazaret. Es muy importante ese tema. Y sobre todo siempre los mantuvieron dentro de esa burbuja, cuidándolos con su rayo azul zafiro, porque ellos eligieron venir en el momento más revoltoso de la historia de esos tiempos, que era cuando Egipto estaba en sus peores momentos. Mataban niños, violaban mujeres, saqueaban todos los pueblos. Era algo pero terrible. El rey Herodes simplemente estaba loco. O sea, era un hambre, una ansia de poder, que todo lo que veía que saltaba con algo de verdad, quería fulminarlo.
Y en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, Jesús quiso venir, y María Magdalena quisieron venir acá para demostrarnos que hasta en los peores momentos estamos totalmente preparados para no tener miedo y para llevar el mensaje. La enseñanza del Maestro nos lleva, hermanos, a comprender que el camino espiritual no es solo escuchar. El camino espiritual es ponerse las sandalias y llevar el mensaje. Cosa contraria a lo que nos habían enseñado en la experiencia. Sentadito, bonito, ahí en la banquita, escuchando al sacerdote y escuchando al pastor. No, no, no. Eso es basura. Eso es basura, hermanos. Basura. Así, con B grande. Basura. Eso es basura. Porque en realidad nosotros estamos llamados como seres de luz a llevar el mensaje del ser, de la vuelta a la conciencia de luz, a la verdad, a la verdad, ver a Dios de nuevo, dentro de nosotros, en nuestro universo interno. Cuando capturaron a Jesús de Nazaret, cuando lo capturaron, en realidad, hermanos, lo que sucede, como les digo, como iniciamos, yo no me voy a meter en este tema en la enseñanza propia del maestro, porque eso lo vemos mañana con Kimby. En la traducción hacia el momento actual, hacia el aquí y ahora, hacia la parte espiritual, no se lo puede perder. Cuando el maestro fue realmente torturado y bien maltratado, llevándolo al punto prácticamente casi de la muerte, fue en ese momento cuando vino José de Arimatea, su tío, y se lo llevó al sepulcro. Lo ungieron, hicieron ese ritual que les decía yo, se llama samadhi, es un ritual donde se unge el cuerpo. El samadhi tenía entre líquidos amnióticos y otras esencias especiales que ellos sabían, preservaron el cuerpo, mientras el maestro salía al mundo etérico, reconstituía el cuerpo y volvía de nuevo. A eso es a lo que le llamó la resurrección. Pero es un estado de conciencia muy elevado. Y eso le permitió entonces tener días de tiempo para poder tomar a su esposa, María Magdalena, e irse para Francia, a seguir con el llamado del ADN del linaje perfecto, ADN del linaje puro. Y pues en Francia tuvieron a su hija Sara e igualmente los persiguieron. Jesús anteriormente a esto estuvo yendo mucho a la India a prepararse. Y es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que la enseñanza básica y primordial de las llamas gemelas más hermosas, más evolucionadas, más preparadas en conciencia, al punto de ser el canal por donde bajó la conciencia crística universal, vinieron para recordarnos que somos Dios viviendo esta experiencia y que todo es absolutamente sagrado. Cuando nosotros decimos aquí en la tribu que todo es perfecto, eso es que todo es sagrado. Todo es sagrado. Su cuerpo, lo que come, lo que piensa, lo que hace, cómo actúa, la gente que le rodea, el aire, la vegetación, los animales, el cielo, las nubes, las paredes, el techo, el dinero, absolutamente todo es sagrado, porque en todo hay energía divina, energía de Dios. Y llevarnos a esa conciencia nos hace expandir universo.
¿Alguien más que quiera comentar? Ajá, Kim Ji. Ay, ay no, es que estaba tratando de integrar un poquito. Por supuesto, hermanos, por supuesto que a veces hay un cortocircuito ahí, porque nosotros en nuestro subconsciente, nosotros tenemos hoy en la tarde y en la mañana, si se está perdiendo los temas de la mañana y de la tarde, hermanos, no sabe lo que se está perdiendo. Hoy tuvimos en el tema de la mañana, creo que fue, la hermana Diana nos regaló un tema de sobre las creencias, soltar mis creencias, dejar de lado mis creencias. Y eso no es fácil, eso no es fácil. Nosotros tenemos miles de años, hermanos, miles de años, donde usted con su mano, la mayoría, con su mano, se ha dado en el pecho y se ha dicho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y eso ha sido golpes muy fuertes al subconsciente. Y eso nos cala en el merecimiento primero y nos cala después en la línea de la información que siempre se ha recibido. Entonces todo esto es un poco complicado de integración, pero la verdad es la verdad. No, Estamos llamados a la luz, a la claridad. es que a mí me pasa, me pasa en otro sentido, porque yo no fui criada en la religión, yo nací en una familia con conciencia, yo vengo, yo estoy criada en el espíritu. Entonces, de hecho, cuando conversábamos de los esenios, yo te decía, no es lo que la Biblia dice, y hay muchas cosas que yo tengo incorporadas, porque yo no tengo la historia bíblica, pero me pasa que me sorprendo, porque yo siempre te he dicho, y he dicho, no sé si alguien me ha escuchado, que yo estoy metida en lugares y me entero 4 kilómetros después donde anduve, y ahora que tú estabas hablando, yo he estado en las cuevas de los esenios. Entonces desde ahí me empiezan a tocar los temas en distintas partes, porque a mí me cuesta mucho integrar, de verdad, no, todavía no lo puedo comprender en los lugares que he estado y por qué he estado ahí. Entonces me pasa que estos temas me remueven muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy vibrando muy fuerte desde que inició el live, muy fuerte desde que inició el live. Y tengo una sensación bueno, tengo una sensación. Eso. Hermanos, hoy en día, la comunidad de los esenios sigue en pie. Es usted. Es usted. Usted hoy en día. Por eso nos reunimos cuando diste el primer paso, perdón, a abrir esta hermosa familia. Perdón, pero es que a mí me llegó que tenía que decir eso, que lo mismo que hablamos en la tarde, es como que si tú no hubieras dicho sí, creo, no estaríamos acá. Así de simple. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros, o al menos la gran mayoría, puedo decirlo con certeza, que en realidad fuimos iniciados adeptos en la comunidad de los esenios. Puedo decirlo con certeza que la mayoría de nosotros aquí reunidos
estuvo viviendo plenamente en la comunidad de los esenios originales. Porque nosotros, como decimos, en este momento nosotros somos esenios. Esenios, esencia. El esenio es la información, la conciencia de la vuelta de la esencia nuestra al ser. Esenio, esencia. Nosotros estamos llamados a integrar primero en nosotros la verdad de Dios, la vuelta al ser, y luego llevar el mensaje en amor, en verdad y luz. Estamos llamados a eso. ¿Te puedo hacer una pregunta? Es Claro, que hermano. la duda me tengo es que ¿por qué siempre se ocultó a Sara? Nosotros, yo lo había escuchado en algunas veces, pero nunca lo tomé en cuenta y nunca hemos tenido conocimiento quién es, porque siempre hemos sabido de Jesús o de María Magdalena, pero nunca, a lo mejor algunos acá recién están conociendo a Sara. Bueno, en Esa realidad es la de duda. María Magdalena, lo que se sabía era la fama que tenían las Magdalas. Ojo con esto. La comunidad de las Magdalas eran grandes adeptas que tenían, como les digo, mucha información sobre la escuela de Isis. Como la experiencia siempre ha sido del lado protónico, del lado masculino, del lado patriarcal, entonces las mujeres que a través del tiempo han surgido, han llevado la conciencia un poco más allá, la conciencia del divino femenino es la que equilibra, la que nos saca de la experiencia. Entonces, cuando han habido mujeres que tienen un poco más de conciencia que el nivel promedio de mujeres que están viviendo la experiencia, entonces, o las han tratado de prostitutas, o las han matado, o las han tratado de brujas, o qué sé yo. Entonces, eso pasaba en el tiempo precisamente del maestro y de María Magdalena. Por supuesto que la señalaron como prostituta porque a ella y a toda la orden de las Magdalas decían que eran prostitutas porque estudiaban la orden de Isis, que era la energía Kundalini, que era por medio de la energía sexual. Llegaron a conocerse profundamente, a elevar su Kundalini por medio de la energía sexual con su pareja, y si entonces en ese tiempo totalmente patriarcal, totalmente machista, si una mujer estudiaba, tenía conocimientos de la energía Kundalini, de la energía propiamente que se eleva básicamente con la energía sexual, entonces la tachaban de prostituta. Pero era una sacerdotisa. ¿Puedo decirle algo? Es más, Ajá. un segundito, nada más. Es más, María Magdalena ni siquiera es sacerdotisa. María Magdalena es vista. Bueno, María Magdalena es el avatar, ¿verdad? Pero digamos, Lady Nada es vista como lo que se llama una Hathor, que es del nivel de la diosa Isis, ¿verdad? Que son conciencias muy elevadas. Adelante, Kimberly. Porque que Heknefti preguntaba por Sara. Lo que pasa con Sara es que como ahí estaba el linaje del maestro y de la maestra, tenía que ser protegido porque ahí estaba, era como que habitaba la conciencia evolutiva. Entonces por eso no se conoce tanto, porque, porque, porque ya el maestro había sido todo lo que fue. Entonces era muy riesgoso, entre comillas, en esa época, que la hija estuviera expuesta porque Sara es el santo grial. Bueno, en realidad el santo grial somos todos nosotros, ¿verdad? Porque Sí, pero en este momento. sí, comprendo perfectamente. Y en realidad así es. El santo grial, el linaje perfecto, la sangre que lleva el ADN puro,
se le decía en ese momento que iba a ser el santo grial, el linaje perfecto, ¿verdad? Pero en la actualidad, el santo grial somos todos, el envase que contiene el ADN primordial de seres de luz, somos nosotros, ¿verdad? Pero sí, en realidad, como dice Kienye, así es. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntas, consultas? Pero la duda No sé mía qué. es que, ¿cuál es la evolución de ella? ¿Dónde quedó en la historia? ¿Cuál es el presente nuestro con ella, con Sara? No, es que Sara llegó a casarse y tuvo descendencia. Lo que pasa es que según se tiene información, los capturaron. Según se tiene la información y no trascendió más el linaje, el ADN del maestro, según se tiene información. Pero hay algunos hermanos que dicen que sí, que hay una línea. De hecho, hermanos, les voy a decir una cosa. De hecho, por el Santo Grial, por la línea de ADN puro, es que este loco creyó que estaba haciendo algo muy bueno, ¿verdad? Este loco que mató a 6 millones de hermanos judíos, creyó que estaba haciendo algo muy bueno, porque según él estaba exterminando lo que no era puro, ¿verdad? Lo que iba en contra del linaje del ADN puro. Sí, claro. Los seres humanos nos costó 2000 y resto de años para comprender exactamente el mensaje del amado maestro y de la amada maestra. Hola, yo nada ¿Va? más quiero decir que, hola a todos, buenas noches, amores. El jueves Sarita tiene precisamente el tema de Sara, así que no se adelanten porque más bien no se pierdan el jueves el live de Sara, ¿ok? Les Sí, amo. sí, ahí Sarita nos dirá, según su investigación, si pudo continuar el ADN de Sarita, de Sara, ¿o no? Y bueno, mirá, según parece, yo soy descendiente de franceses. Capaz que esto soy hasta familiar de Sara, ¿viste? No, Puede es una ser, broma. puede ser, claro. No, puede ser, ¿por qué no? Por supuesto, Pero por todos supuesto. nosotros, todos tenemos Gracias, también de Nequien. allá, de Europa. Recuerden que colonizamos con lo europeos que vinieron acá a América. Recuérdenlo, ¿ah? Por supuesto que sí, por supuesto. Quitando absolutamente todo lo que ya conocemos, que era enseñanza propiamente religiosa, totalmente distorsionada, quiero invitarles, hermanos, a que cierren sus ojos y escuchemos lo siguiente. Por favor, cierren sus ojos, escuchamos lo siguiente. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado
instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das. Y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Te amo, hermoso. Del 1180 al 1221 vivió un ser totalmente entregado al Maestro y que lo amó con todo su corazón. Y llamado San Francisco de Asís. Bien, si alguien quiere comentar algo más, si no vamos terminando. Yo, en la mañana Yo, en la mañana sin querer, porque de verdad anoche no lo vi, tenía asignada la meditación. Y lunes, rayo dorado, trabajamos con el rayo dorado, pero sin querer, en la secuencia de la meditación, iniciamos con esta manifestación. Ay, tan preciosa, de San Francisco de Asís. Y mira cómo todo es perfecto. Gracias, te amo mucho. Te amo, hermanita. Bien. Yo quería decir algo, hermanito. Claro. Qué maravilloso lo que estoy escuchando, porque es como romper paradigmas, porque hablar de estos temas, ¿no? Que yo era antirreligiosa, y verlo de esta manera, sintiéndolo con el corazón y viéndola con la perspectiva de los esenios y las sacerdotisas, que era tan oculto, y a mí me resuena tanto todo esto de los esenios, también me emocionaba, y sacerdotisas, como cuando hicimos una meditación con Lequiem y hablábamos de eso, me emociona, y escuchar la palabra fe de otra perspectiva, ¿no? Porque siempre era como de la iglesia, pero que la fe de verdad es creer en nosotros y creer en que somos y en la conciencia de unidad, y qué maravilloso mensaje que nos dio, pero fuera de la iglesia, y te agradezco de corazón, y maravilloso, me encanta. Te amo, hermana. Gracias. Bien. Honro el ser de luz que habita en cada uno de nosotros, hermanos poderosos, poderosas, sabios, sabias, llamados a elevar conciencia a todos nosotros para integrar de nuevo el ser maravilloso que somos en Dios. Les amo muchísimo. Mañana seguimos en Tribu de las Estrellas. Gracias, hermano. Te amo, Gracias, hermoso. Señor. Buenas noches. Te amo, te amo, te amo. Muchas gracias, hermanito. Gracias. Gracias. Gracias.